Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en estas charlas que tenemos en Clevolution Magazine. Hoy tengo el gusto de poder platicar con uno de los mayores expertos de la industria de cobranza que tenemos no solo en México, sino en América Latina, y además de presumir que es un buen amigo, con Joaquín Peña. Gracias, Joaquín, por estar aquí con nosotros y compartir este tiempo con el público de Clevolution Magazine. Gabriel, un gusto para mí, al contrario, es un honor poderme sentar a platicar contigo, poder platicar en este gran foro de Revolution Magazine y tener la oportunidad, pues como dices, de entrar a charlar de un tema que nos apasiona. Tú has estado muy cerca de todos esos procesos en los cuales ICM, nuestros proyectos de mejora de operaciones nos han permitido mejorar operaciones de cobranza y pues bueno, nos ha permitido jugar con esa oportunidad de aportar un poquito del conocimiento y de algunas metodologías a todo esto. Y ¿qué te puedo decir? Me emociona mucho, además de corresponder con todo gusto a ese planteamiento de la amistad que nos une desde hace algún tiempo, Gabriel. Un gusto. Gracias, Joaquín. Pues bueno, con lo que yo quisiera empezar es preguntándote quién es Joaquín Peña. Mira, buena pregunta y te la agradezco porque definitivamente nos pone en un plano muy filosófico. Mira, yo te diría que Joaquín Peña es una persona que empezó con una gran inquietud por hacer algo que pudiera aportar un granito de arena un poquito de lo que había aprendido. Te puedo decir que hace ya más o menos 21 años, un poquito más, empecé con un equipo de colaboradores desde la firma Lemon Tree, tú me ubicas desde aquel momento, a desarrollar modelos que tenían que ver con operaciones, por ejemplo, de call y contact centers, a desarrollar metodologías que asociaban a procesos de cobranza con estas operaciones de contact center y pues luego a todo lo que tiene que ver con esos mecanismos de crédito desde las diferentes perspectivas de productos y de canales y todo esto. Joaquín Peña es esa persona que creo que es muy inquieta, que nos ha gustado investigar, que me emociona mucho participar desde un punto de vista creativo y sobre todo desafiante hacia las nuevas formas de hacer las cosas. Me considero una persona que me gusta investigar, me gusta conocer de muchos planos de la operación. En Lemon Tree mismo, tú lo sabes, atendemos operaciones de contact center, de ventas, de servicio, de estrategia, de marketing. Y eso lo hemos querido trasladar a los modelos de cobranza, que es un sector que me apasiona y que me deja ejercer esa parte de Joaquín Peña que resulta creativa o que resulta algo inquieta en esas figuras de desarrollo de ideas y de planteamiento y de la generación de muy buenas relaciones. Creo que algo de lo que me ha traído esta experiencia, Gabriel, es el poder tener muy buenos amigos, muy buenos contactos, muy buenas relaciones con personas que queremos lo mismo, mejores formas de vida, mejores relaciones y mejores resultados, sin duda, ¿no? Entonces creo que eso engloba un poquito mi estilo de participar en todo esto, Gabriel. Gracias, Joaquín. Pues entrando ya en materia. Sin lugar a dudas, estos 2 años con la pandemia pues han cambiado muchas cosas en todos los niveles. La industria de crédito y cobranza pues no fue la excepción. En tu opinión, en tu visión, ¿qué nos dejó esta pandemia? ¿Qué aprendizaje nos dejó a la industria de crédito y cobranza? En efecto, creo que la pandemia se convirtió, decía alguien de broma, que fue el mejor PMO que hemos tenido en mucho tiempo. Lo digo con mucho respeto a las situaciones de afectación que tuvimos muchas familias y muchas personas desde diferentes planos, y eso sin duda es algo que es de lamentarse, pero también hubo oportunidad de aprovechar, como dirían los japoneses, esa crisis, esa capacidad de transformación y de oportunidad de cambio hacia algo que nos trajo nuevos planteamientos. Yo creo que el aprendizaje vino en muchos planos. Mira, yo podría empezar hablando del teletrabajo. El teletrabajo era algo que era bastante poco usual a nivel mundial y que hoy nos abrió un panorama de poder trabajar en modos incluso híbridos. El uso de la tecnología también fue algo que se revolucionó con la pandemia, porque si bien las entidades de cobranza, de crédito, pues han utilizado estas herramientas de manera muy fuerte, creo que no nos queda ningún lugar a dudas a que el uso de estas herramientas se potenció enormemente y fue prácticamente el factor de subsistencia y de supervivencia ante el gran cambio, ¿no? Entonces creo que la parte tecnológica fue impresionantemente favorable y de un gran aprendizaje.
También entendimos diferentes dimensiones del desempeño. Creo que entendimos que el trabajo se podría hacer con diferentes formas de supervisar, con diferentes criterios a medir, con muchas más cosas que podrían aportar a la obtención de resultados al ver que las personas se desempeñaban desde sus casas, que había cambios de procesos hacia agilizar las soluciones de deuda, por ejemplo, hacia los clientes, agilizar procesos de crédito, obtener información de nuestros clientes. Creo que hubo un desempolvamiento, si me permites el término, de mucho de lo que estaba pasando en la cobranza tradicional, en las operaciones de crédito tradicionales, para volver a sacar brillo ante una necesidad imperante de subsistencia, si tú quieres, y luego de repotenciación de los modelos de negocio. Yo creo que otra cosa de lo que tenemos un aprendizaje muy fuerte o necesitamos seguir fortaleciendo ese aprendizaje, hay una reflexión en el fondo, es que el management, el gerenciamiento, tuvo que cambiar y tendrá que seguir cambiando, al igual que el liderazgo. Son dos cosas que tú sabes que manejamos en una distinción muy particular en ICM, en la operaciones de procesos de crédito y cobranza. El management es una cosa y se tuvo que revolucionar con reajustes, con una reinterpretación de la ola de rotación que también se ha estado viviendo, no solo en el momento de la pandemia, sino ahora mismo. Y el liderazgo, un liderazgo que ha tenido que ser más armónico, más orgánico, para que lográramos atraer a las personas. Finalmente, cerraría con eso, hemos tenido que reaprender de las personas y acerca de las personas. La pandemia creo que nos permitió conocernos más, saber cómo vivimos, saber qué nos preocupa, qué nos atemoriza, y muchos niveles gerenciales y directivos tuvimos que entender muy bien que las personas jugaban un papel mucho más importante de lo que pensábamos en el plano como tal de personas. Y hacer esa ecuación creo que fue gran parte del aprendizaje, Gabriel. Yo lo vería por ahí. Gracias, Joaquín. Sin duda, la gestión de cobro a lo largo del tiempo siempre ha sido una actividad muy retadora. Tú hablas de herramientas. Antes de pandemia, sí, con pandemia, sin pandemia, siempre ha sido una actividad muy retadora. Sí, sí. ¿Cuál consideras tú que son las principales herramientas que se tienen para hacer de la gestión de cobro algo exitoso? Amén de la herramienta tecnológica, pero en conjunto, ¿cuáles son las herramientas, Joaquín? Pues mira, quiero empezar por esa que invocas de alguna manera, Gabriel, que es la tecnológica. Yo creo que de las grandes herramientas que hoy están en un primer plano, en el nuevo mundo de la cobranza, si me permiten decirlo así, en esa nueva etapa de la cobranza, yo vería dos grandes herramientas como vehículos, como grandes aportadores de una mecánica diferente. Uno, la omnicanalidad. Hay un cambio muy fuerte en las acciones de cobranza para dejar de operar solo sobre canales telefónicos y domiciliarios como esquemas tradicionales, el carteo y todo esto, a entrar a interacciones totalmente integradas, donde las personas pueden vivir en un ambiente, un ecosistema de interacción, de crédito, de cobro, de soluciones, me gustaría llamarlo de mejor manera este último, donde la omnicanalidad y la analítica, la capacidad de análisis y manejo de información, ese famoso Big Data, nos ha permitido generar vehículos muy poderosos para situarlos como nuevas herramientas desde el plano tecnológico. Si voy más allá, saltándome del plano tecnológico, creo que un elemento más, que le voy a llamar herramientas, pero con una distancia enorme al concepto netamente utilitarista del término, de un objeto que te permite realizar una tarea, o que te facilita hacer una tarea, que sería un poco la definición de herramientas. Yo te diría que las personas son las que hacen que las cosas sucedan. Y lo que hemos aprendido es que podemos aprovechar mejor ese talento, la capacidad de las personas, porque al final, Gabriel, tú lo sabes, son las personas las que hablan con las personas. Al final puedes tener un andamiaje de tecnología, un andamiaje de analítica, pero quien define cómo usar la tecnología en la omnicanalidad, en la analítica, son personas. Quienes deciden cómo van a generar una hipótesis de crédito, una hipótesis de cobro, son personas. Quienes van a reaccionar para pagar, adquirir un crédito, para responder ante necesidades de solución de su mora, de su endeudamiento, son personas. Creo que ese es el tercer vehículo, le voy a llamar así, tercera herramienta, las personas. Creo que esas serían las tres más importantes, las más poderosas a considerar, Gabriel. Oye, Joaquín, tú siendo un experto no solo en México, sino en toda la región latinoamericana, alguien muy conocido, muy calificado y muy considerado en todos los foros, ¿cuál
¿cuáles son los principales retos que tú ves a raíz de este cambio que hemos tenido, que tiene que atender la industria de crédito y cobranza? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos de aquí en adelante? Esta pregunta me lleva a algo que constantemente estamos revisando. Tú sabes que tenemos en ICM un proceso constante de realización de algo que le llamamos el Future Collection Lab, que propiamente es un laboratorio de la cobranza del futuro, traducido directamente, y nos deja normalmente establecer ciertas líneas de pensamiento hacia lo que tiene que ser el enfoque de la solución de retos al futuro. Entonces, esta pregunta me viene como anillo al dedo, francamente, porque me agarras muy fresco en revisiones que hemos hecho de estas aportaciones que debe hacer el mundo de las operaciones de cobranza y del crédito a lo que viene, a esos retos tan importantes como menciona. Mira, yo creo que tal vez vería cinco cosas. A ver, una, entender y conocer a los clientes desde un panorama mucho más profundo que el que se veía desde el comportamiento del crédito es fundamental. Es decir, hemos tenido que entender que al cliente no se le entiende solo como un saldo vencido, como un número de pagos, como el valor del crédito, como el número de créditos que tiene el cliente. Es decir, va mucho más allá. Son personas que tienen muchas más dimensiones. En la pandemia también aprendimos a ver que las personas también necesitamos conocer a qué se dedican, qué hacen, cuál es la prioridad del crédito en su vida, a qué lo dirigen, cómo lo aprovechan, qué apreciación tienen hacia nosotros para podernos querer pagar. Entonces, un factor importantísimo, entender y conocer al cliente. Ese es uno de los retos. Otro de los grandes retos es saber manejar las líneas estratégicas de cobro con un enfoque renovado. Es decir, no se trata de cobrar por desgaste, lo hemos dicho miles, no sé cuántos cientos de miles de veces en conferencias, en foros, desde hace 20 años, que decíamos, hey, no es por desgaste, no es por intensidad. Es un error pensar en eso. Lo correcto, lo que vemos que funciona muy bien, son líneas estratégicas que utilizan el concepto de marketing de cobranza. Suena muy raro todavía ese término, poco usual, pero ya deberíamos estar hablando de marketing de cobranza. En las ventas no es raro hablar de marketing. En el servicio al cliente no es raro hablar de esa promoción del valor del servicio. En la cobranza todavía lo es. Y esas líneas estratégicas que hacen que tome orden la unicanalidad, la forma en la que quiero hablar con el cliente los primeros días, los segundos días, los terceros días, la forma en la que puedo generar un envolvente de comunicación, son las líneas estratégicas de cobro. Ese es el otro reto. No todos lo saben resolver. Necesitamos prepararnos más como industria en ese sentido. Tercer factor, y este es clave, Gabriel y equipo, y quienes nos escuchen estarán de acuerdo, yo creo. Necesitamos atraer talento a la cobranza. No podemos seguir siendo una entidad donde la gente llega a veces hasta por accidente. Yo siempre he dicho la broma, ¿quién no está haciendo nada? A ver, tráiganse esos 5 y ahora ya están en el área de cobranza. O traigan personas de talento, pero en lugar de traerlos, tienes que atraerlos. La clave está en la palabra, atraer talento. Necesitamos que haya personas que quieran, que estén deseosas de participar en los procesos de soluciones para los clientes. Yo creo que otro de los retos es quitarnos la palabra cobranza encima. Algún día ojalá desapareciera y se convirtiera en soluciones de crédito, soluciones a los clientes, administración de tu crédito, administración financiera. Algo tiene que cambiar también en ese sentido. Un cuarto factor, la conversión de gestiones a conversaciones. Hoy tenemos que entender que ya desde la pandemia, incluso antes, ya veíamos que no bastaba una llamada. Ese One Call Resolution empieza a ser parte de una época que ya se acabó, donde buscabas que con N montón de llamadas unitarias, buscabas contactar a tu cliente y que te diera una resolución de pago y pagara. Hoy ya no funciona así. Necesitas tratamientos más largos, es como un tratamiento médico, necesitas más días de tratamiento médico, más acompañamiento que parte de la contactabilidad, de la durabilidad de la conversación, apoyados con la omnicanalidad. Y por último, y sumado mucho a la parte de atracción del talento, la profesionalización de las gestiones. Necesitamos asesores de cobranza que no sean sustituidos por un IBR, por un blaster, por una grabación de cobranza de salida, porque suenan igual, porque repiten lo mismo. Lo que necesitamos son personas sensibles que negocian, que persuaden, que comunican, que convencen, que empatizan. La profesionalización de las gestiones sería mi quinto factor, Gabriel, y creo que por ahí irían los retos. No son fáciles, pero creo que están bien ubicados y hay técnica para abordar cada uno de ellos. Joaquín, las organizaciones que componen el ecosistema de crédito y cobranza a nivel región, sin duda, tendrán que atender estos retos, pero en tu experiencia, con tu expertise,
¿qué les recomendarías que cuidaran más o dónde pusieran el foco al momento de enfrentar estos retos? Me refiero a las organizaciones que se dedican o que están en esta industria de crédito y cobranza. De entrada hay que pensar en algo. Como líderes de la operación de cobranza, de operaciones de cobranza, creo que sí hay que revolucionarnos. Yo hago a veces la broma de que olemos un poco a moho. Nos hemos enmohecido en algunas cosas. Necesitamos volver a ganar en adaptabilidad, en flexibilidad, en inteligencia de negocio, mucha sensibilidad del cliente. No, la cobranza tendrá que dejar pronto de que ser una forma mecánica de contactación y de intensidad de gestión para pretender que el cliente pague. Yo creo que la pandemia nos movió del lugar y urge un gerenciamiento más sólido que tenga una combinación de ese management, de ese gerenciamiento y un muy buen liderazgo. Yo creo que la aplicación de esas líneas estratégicas de cobro, cambiando el concepto de cobranza de intensidad a un marketing de cobranza y a algo que, por ejemplo, en las ventas y en el marketing le llaman lead nurturing. Para la cobranza es un término raro. Muchos de los que van a escuchar este audio seguramente van a decir, claro, lo conozco, lo usan en las ventas, lo usan en el marketing. Es nutrir a tu lead, nutrir al prospecto. Aquí sería nutrir de deseos de pagar, de convencimiento a tu cliente deudor, a tu cliente en situaciones de adeudo. Entonces es un proceso importantísimo, también va a ser fundamental, y creo que es ahí donde está otro de los cambios relevantes, es cuidar el impulso al talento interno. Yo creo que la creatividad, la innovación, va a tener que ser un juego muy importante en la operación de cobranza. Es una entidad que creo que como sectores ha arraigado paradigmas que ya no funcionarán más. En realidad hay que hacer un cambio súper fuerte en ese sentido, Gabriel, y por otro lado fortalecer la relación entre colaboradores y la empresa, ¿no? Creo que ya es el momento de pensar en que el recurso humano, las personas dejan de ser recurso, ya no son materia prima. Yo ponía la broma algunas veces donde ponías una escalera para subir al call center de cobranza y una resbaladilla del otro lado, y es un ciclo donde estaba ingresando y saliendo gente todas las semanas. Creo que ya el proceso de vinculación va a tener que ser más fuerte. Trabajar desde planteamientos, por ejemplo, más enfocados de business intelligence hacia la automatización, creo que va a ser fundamental. Y eso asusta a muchos. Oye, ¿cómo la automatización y la gente qué le va a pasar? No, lo que pasa es que van a cambiar los balances de la ecuación. Sí va a haber más business intelligence, debe haber. Tiene que haber más automatización, la omnicanalidad lo propone, pero por otro lado también necesitamos que haya personas que interactúen con las personas, potenciando relaciones persuasivas de calidad, de calidez, de formas de interactuar con nuestros clientes que las van a seguir haciendo humanos. Una parte puede ser apoyar en la automatización, otra parte seguir haciendo un ejercicio de las personas interactuando con las personas, y creo que en ese sentido es donde tenemos que dar ese gran salto hacia esa transformación. Trabajar por fábricas de cobranza, romper ese enfoque departamental que tenemos a veces en las áreas de cobranza y de crédito y en muchas otras industrias es clave. Imagínate hacer transversal la habilidad para generar estrategias. Tienes varios productos o varias campañas o varias operaciones de cobranza, pero tienes un equipo especializado en estrategia que le abastece ideas estratégicas a todas las campañas que tú tienes. O por ejemplo, entidades de M&S, entidades de modelado de información, entidades de potenciación del talento que son transversales y se especializan y aportan como fábricas mejoras al proceso de cobranza por sí mismo. Integrar esos procesos internos, todos esos operados por proveedores externos, agencias, empresas de cobranza, en un mecanismo más armónico y sobre todo orgánico, donde todos ganan y todos obtenemos beneficios, también va a ser parte del cambio, Gabriel. Yo creo que ahí es donde vienen las grandes revoluciones de este sector. Creo que van en ese sentido y lo vemos como algo clave. Seguramente ahorita se me va algún detalle, pero pienso que este es algo de lo que vale la pena enfatizar. Gracias, Joaquín. Ahorita tocabas el tema de la calidad. Yo recuerdo que tú eres una de las primeras personas que yo escuché hablar de calidad en la cobranza, uno de los pioneros en ese tema. No voy a decir hace cuántos años, pero ya hace unos años atrás. Y decíamos, ¿cómo calidad en la cobranza? Creo que tú eres uno de los primeros que lo mencionaba. Esta sinergia entre calidad y cobranza, ¿cómo puede llegar a ser una realidad? Porque a veces lo hablamos mucho, pero sí, difícil de cumplir, ¿no? Sí, fíjate que
es difícil de cumplir, pero es fácil de entender. Mira, siempre hemos dicho esto en la consultoría. Realmente la fórmula para que alguien te pague, si me dijeran, oye, ¿cuál es la fórmula mágica para que alguien te pague? Es que te suba de prioridad. Que suba de prioridad a tu organización, al banco X, a la agencia Y que suba de prioridad ese adeudo y diga, en cuanto tenga yo recursos o cuando me llegue alguna cantidad de dinero, a los primeros que les voy a pagar es a ti. Esto es subir de prioridad, pero no se lo obtiene de a gratis. Normalmente, que te suba un cliente de prioridad en su bolsillo, the first in the wallet, como dicen en otras latitudes, el hecho de que alguien te suba de prioridad no es de a gratis, no es fortuito, no es gratuito. Tiene mucho que ver con la calidez y tiene mucho que ver con la calidad. Y no es un tema que inventemos nosotros, definitivamente hay refuerzos. Desde hace muchos años traíamos esta filosofía donde el cliente paga, sobre todo si se siente convencido, si se siente apoyado, escuchado, comprendido y después apoyado con soluciones que entiende, que asimila y a las cuales con esa calidez que le lograste dar, hace que te ponga en el primer lugar. Recordemos algo, y lo decía este premio Nobel Richard Thaler, tú lo ubicas perfecto. Él ganó el premio Nobel por demostrar que incluso las decisiones financieras más importantes que tenemos las tomamos desde la perspectiva emocional. Entonces no hay que ir muy lejos. Realmente la calidad lo que busca no solo es tener un trato y un cuidado de la interacción, donde se cuide el lenguaje, donde se cuide la calidad de la conversación, sino que toquemos con calidez a las personas. Y no vamos muy lejos. Otro ejemplo de la relevancia de la calidad y de la calidez. Ustedes han visto cómo plataformas como Siri, de Apple, como plataformas de conversación de Google, por ejemplo, han incorporado recientemente mecanismos donde si una persona lanza un improperio contra Siri o hace una conversación con palabras altisonantes a Google, a la plataforma de Google, las plataformas contestan amablemente a favor de cambiar la forma de comunicarse. Te convocan a que utilices otro lenguaje, a que hablen en otro momento, algo que invita a que culturalmente estemos haciendo transformaciones hacia impulsar relaciones más sanas. Fíjate cuál es el mensaje de fondo. Hasta las empresas tecnológicas, hasta las plataformas, están buscando que nuestro ambiente en el relacionamiento conversacional de las personas cambie a favor, se vuelva más cálido, se vuelva más respetuoso. Y me gustaría decirte que, para concluir este punto, el por qué la calidad la vemos tan importante y por qué la pregonamos desde hace varios años, como bien lo dices, Gabriel, es porque esto va de personas. La cobranza va de personas, no es de cartera a cartera, no es del banco que transacciona con el otro banco, no es depósito bancario, no es un depósito en ventanilla, son personas interactuando con personas, personas que dentro de la organización operan y que debemos cuidar atributos que nosotros en ICM impulsamos muchísimo, que quieran, que puedan, que sepan y que disfruten. También hay personas que dirigen, como estas que nos habrán estado escuchando, ojalá en esta grabación, en esta entrega de la revista de Crevolution Magazine. Y por otro lado, personas que te quieren escuchar. Ahí están los clientes deudores, que te quieran escuchar para ver qué les propones para resolver. Personas que a su vez nos necesitan, ¿no? Definitivamente son personas que encuentran atención, comprensión, empatía y que pues invocan a su disciplina de pago y que son educadas para ello y que te lo van a agradecer. Son personas que por lo tanto te suben de prioridad. Entonces yo dejaría mucho esa idea, como estamos rodeados de ese sentido de conversaciones más positivas, de conversaciones invitantes, de convencimiento, que incluso se usó muchísimo en estas épocas de pandemia, el buscar abrir un momento de comprensión con nuestros clientes antes de exigir el pago, ¿no? Entonces este fenómeno de calidad, calidez y empatía es fundamental, y si lo usamos para vender, para dar servicio, para muchas otras cosas, pues el crédito y la cobranza no pueden estar exentos de ello. Oye, Joaquín, pues una vez más agradezco de verdad el tiempo que has dispensado aquí para el público de Crevolution Magazine. Y algo más que quieras agregar, algo que nos quieras aportar ya como final. Gracias, Gabriel. Pues mira, agradecerte sin duda, porque creo que conversar una vez más entre personas, esta oportunidad que tengo de expresar estas ideas, platicar contigo y por supuesto con las personas que nos den esa oportunidad de ser escuchados,
pues creo que nos abre la posibilidad de hacer la reflexión, de pensar que sí necesitamos estrategias, procesos, tecnologías, necesitamos de personas, necesitamos comprendernos como personas, y que esta es una industria maravillosa. Creo que es una industria que hoy ya se mete todavía más al proceso de crédito. Es como los hospitales, ¿no? Los hospitales forman parte de la vida diaria de una sociedad y cada vez buscan ser mejores, cada vez buscan dar mejores soluciones a los pacientes. Creo que la cobranza es eso, no es un evento extraordinario, que alguien cae en mora, que alguien tiene un problema de impago. Todas esas cosas son parte de una cotidianidad. Si lo entendemos así, también nuestro servicio será en búsqueda de buscar la salud de esas personas, el mejor desempeño, porque sabemos que el crédito y la cobranza son motores que mueven y desarrollan una sociedad. Entonces son fundamentales, y creo que encontrar el sentido de algo que favorezca ese grupo social, que es nuestra economía en los diferentes países donde nos escuchan en Evolution Magazine, pues bueno, creo que va a ser el hito fundamental. Las industrias, los países, nuestros países, nuestras economías ya necesitan de los profesionales del crédito y la cobranza en la siguiente dimensión. Así como surgieron los médicos que nos dieron las vacunas y nos apoyaron a estar mejor en situaciones tan complicadas como las que hemos estado viviendo, se necesita la nueva generación de estas personas especialistas que hoy nos escuchan del crédito y la cobranza, porque necesitamos entrar con otro chip, dirían por ahí, con otro planteamiento hacia una forma de apoyar a nuestras sociedades a través de un trabajo todavía mejor hecho. Pues Joaquín, muchas gracias, te mando un abrazo y esperemos vernos pronto. Gabriel, igual para ti y gracias a todos.